It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy tenemos como invitado al mexicano Piero Rodarte. Después de haber sido piloto y ejercido labores como coach y team manager en varios países americanos, recientemente ha venido a España para seguir formándose y afrontar nuevos retos. Bienvenido, Piero. Gracias, Íñigo. La verdad que un gusto platicar un poco de coches de carreras y bueno, de las experiencias que estamos viviendo últimamente, tanto con la pandemia y bueno, no solamente con la pandemia, sino también con la oportunidad que he tenido en el equipo de Teo Martín, ¿no? Sí, de hecho, pues con eso quería empezar porque es lo que más da actualidad, ya que hace como unos 2 meses Teo Martín anunció que en el 2021 iba a correr la Fórmula 4 española y poquito después pues se dio a conocer que tú estarías como team manager del equipo de Fórmula 4 y un poco preguntarte pues eso, ¿desde cuándo has visto la posibilidad de que tú fueras team manager o cómo has llegado a esta situación y a encontrarte pues con esa experiencia, con ese proyecto para el año que viene? Bueno, pues sí, fue un proyecto que se empezó a planificar, yo creo que más o menos a mediados de la temporada de Fórmula 4 como tal, a partir del inicio de la temporada y después de que pasaron unas 3 carreras, Teo empezó a tener mucha curiosidad al respecto de la Fórmula 4. Yo me encontraba trabajando con otro equipo y bueno, un poco a nivel como de charla y de conversación empezamos a ver las posibilidades, pues los costos de participar, cuáles eran los equipos que ya estaban involucrados, todo lo referente al campeonato. Y se fue dando la oportunidad de irme involucrando un poco a poco más y más, hasta el punto de que, bueno, se tomó la decisión de comprar 5 coches de carreras directamente con tatús totalmente nuevos. Y bueno, la oportunidad yo creo que al final de cuentas son circunstancias que aparte de que poco a poco tal vez la vida te las va poniendo, no te puedo negar que también fue una oportunidad que yo creo que yo venía cocinando desde hace mucho tiempo, que cuando tomé la decisión de venir a hacer el máster de Teo Martín al MSI, la verdad es que pues mi sueño siempre no fue solamente llegar, estudiar y tener mi título del máster, sino fue... Sí, porque eso, permíteme que te interrumpa. Si no me equivoco, viniste a España para estudiar el máster de Motorsport de Teo Martín, el MSI, ¿verdad? Tal cual, o sea, sí fue la intención número 1, pero bueno, siempre hubo, si lo quieres ver de esa manera, intenciones más a profundidad o más a futuro, en la cual pues yo sabía que también esto iba a ser una ventana para darme a conocer un poco en el automovilismo europeo y sobre todo en un equipo con las características y con el prestigio que tiene Teo Martín Motorsport. Entonces, la verdad es que fue un poco una mezcla de suerte y de estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y bueno, pues muy contento porque al final de cuentas la decisión de hacer el máster, a pesar de que pues llevo ya muchos años involucrado en las carreras, tanto en la parte de pilotaje como en la parte de ingeniería, fue una razón darle una razón de ser a todo esto, ¿no? O sea, yo al final de cuentas aprendí toda la parte de ingeniería y la parte de ser team manager en base a la experiencia que tuve con otros equipos, con otros ingenieros, con mucha gente que me ha impulsado en mi carrera, pero no había un papel como tal que lo respaldara. Entonces, al final de cuentas, para mí, darle un fundamento teórico y tal vez pues tener un certificado o un papel que me diera un poco más de respaldo a lo que yo sabía hacer era importante, porque al final de cuentas en México el trabajo que yo puedo realizar tal vez es un trabajo que se iba pasando de boca en boca, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, a Estados Unidos y diferentes países, pero en Europa la cosa ya es un poco más profesional, si lo quieres ver en ese aspecto. La gente te exige algún currículum y para mí era importante que si yo quería cumplir el sueño de trabajar en algún momento en Europa, pues tener un currículum y un certificado que me avalase para poderlo hacer, ¿no? Sí, de hecho, acabas de responder una de las preguntas que tenía en mente porque cuando pensé en entrevistarte dije, pues no sé si voy a estar entrevistando al Piero piloto, al Piero coach, al Piero team manager,
porque al final has tenido en todos tus años de experiencia la oportunidad de jugar diferentes roles dentro del motorsport, pero por lo que veo que lo que te estás centrando ahora o lo que te estás esforzando más es el de team manager y en tener un poco pues eso, la gestión de los equipos y centrarte un poco más en el tema técnico ingenieril para dirigir un equipo, ¿verdad? O bueno, no sé si todavía lo de piloto, creo que el piloto nunca lo pierde, pero... Sí, la verdad es que fue muy chistoso porque aparte mi carrera como piloto también, su apogeo, por decirlo de esa manera, lo tuve en España cuando corría Fórmula 3 acá. Entonces, pues sí, todos siempre tenemos la ilusión de ser pilotos y de llegar a tal vez Fórmula 1 y al final de cuentas eh, fue muy chistoso en mi caso personal porque lo que parecía en un inicio tal vez como una mala suerte de no tener el suficiente presupuesto para correr, tal vez pues con muchos entrenamientos o con el mejor equipo, derivó a que pues yo tuviese que ayudarle mucho a la gente que estábamos en los equipos en los que yo participaba. Entonces me metía mucho en la parte de la mecánica, me metía mucho en la parte de ingeniería, aparte de que siempre fui muy preguntón. Entonces al final de cuentas yo creo que eso le tocó un poco sufrirlo a mis ingenieros, que yo siempre estaba detrás de ellos y pregunto y pregunto y pregunto. Me gustaba saber mucho el porqué de los cambios y de las cosas que le hacían a los coches de carreras. Al principio te digo, pues fue un momento difícil porque al final de cuentas como piloto te quieres dedicar solamente a manejar y tal vez a prepararte físicamente. A mí me tocó un poco la parte de hacer esas dos cuestiones y además de ayudar en el taller, limpiar los coches, ayudar a apretar tuercas, un poco de todo. Hoy en día pues creo que resultó ser una bendición que la vida me dio porque al final de cuentas fue lo que me dio la enseñanza y las herramientas para aprender sin necesidad de ir a una carrera como tal, a una ingeniería, pues todo lo que gira en torno de un coche de carreras, todo lo que significa el motorsports, todo lo que es crear y manejar un equipo de competencia. Entonces, yo te puedo decir que al final de cuentas, la experiencia de ser piloto me abrió muchísimas puertas. Estuve por lo más de 10 años en inactivo después de haber corrido Fórmula 3 en España. Me cansé un poco del tema de buscar patrocinios y de ser piloto, así que me dediqué más a la parte de ingeniería. También hice mi carrera como piloto aviador comercial. Sí, Y antes de entrar en eso, si no te importa si la gente te conoce un poco mejor, tú empezaste las carreras de autos Fórmula cuando eras joven, con 13, 14 años, así, puede ser, sí, en sí, México. de hecho, en México fui de los pilotos más jóvenes en aquel entonces en estar compitiendo en autos fórmulas. Karting empecé a los 8 años, fórmulas los empecé mi primera prueba a los 13 años, mi primera carrera oficial a los 14. Y bueno, estuve corriendo México, Estados Unidos, después España. Y bueno, como te estaba comentando, ya estando aquí después de la Fórmula 3, eh, estuve en inactivo 10 años porque, bueno, ya no veía yo un futuro que me motivara a seguir dando mi 110% como piloto. Al final de cuentas eran oportunidades de correr tal vez coches en México, categorías que tal vez no eran tan prestigiosas como haber corrido en el extranjero. Y bueno, derivó en empezar a ser coach, en empezar a ser ingeniero, en involucrarme de alguna manera diferente en el automovilismo, lo cual me empezó a gustar mucho. Al principio sí era esa como eh, ansiedad y tal vez un poco de tristeza de estar del otro lado del muro y ver los coches pasar sabiendo que, bueno, pues que tal vez lo podría hacer yo también igual de bien que las personas que lo estaban haciendo o que yo les estaba ayudando en ese momento. Pero poco a poco se empezó a quitar ese sentir diferente o raro y se empezó a convertir en una motivación de ver que al final de cuentas lo que yo hacía a nivel de coaching o a nivel de ingeniería eh, daba resultados y funcionaba y ayudaba a otras personas a cumplir su sueño, a cumplir su meta o a ir más rápido. Sí, Entonces se empezó a volver sin una embargo, después de satisfacción. tantos años parado de correr como piloto, la escudería Telmex te dio la oportunidad y volviste a pilotar, ¿verdad? Hace unos Sí, años. sí, la escudería Telmex la verdad es que ha sido un pilar fundamental en mi carrera. Fuimos la primera generación de escudería Telmex. Yo, Memo Rojas, el Chapulín Díaz, en fin, muchos pilotos que fuimos apoyados por ellos. De ahí fuimos abriendo nosotros camino para que
pilotos como Esteban Gutiérrez y Checo Pérez llegaran hasta donde llegaron ahora, pero al final de cuentas es un trabajo que costó muchos años y fuimos varios pilotos los que fuimos abriendo ese camino hacia la Fórmula 1. Y después de mucho tiempo, literal, o sea, estaba yo en el supermercado haciendo compras, me entra una llamada del director de escudería Telmex y fue literal así como, ¿qué estás haciendo el próximo año? Y yo, aparte de hacer el súper, pues no mucho más. Y me invitaban a hacer una prueba, la verdad es que la prueba salió muy bien, a pesar de que llevaba mucho tiempo debajo de los coches, ya tenía yo un poco de experiencia en trabajar mucho en los coches NASCAR, o en ese momento era una categoría muy similar que se llamaba la Supercopa. Y fue chistoso porque al final de cuentas entender esos coches tan a profundidad me ayudó mucho a entenderlos, cómo manejarlos sin haber estado nunca encima de ellos. Y de inmediato empezamos a ser rápidos, ganamos carreras, estuvimos peleando el campeonato. Y bueno, después de un tiempo empezaron a surgir otras oportunidades fuera de México, también en la parte de ingeniería y de organización de campeonatos en Chile y otros países que me tocó estar en un poco de todos lados. Y bueno, ha sido al final de cuentas una decisión el volver a bajarme del coche de carreras más en vista a futuro. Yo creo que como a nivel técnico, a nivel de organización en el automovilismo, uno tiene mucha vida, puedes estar muchos años dentro de una estructura de un equipo, a diferencia de lo que se espera de los pilotos, que cada vez son más y más jóvenes. Entonces ahí fue un poco la decisión de decir, ok, muy bonito correr y muy bonito la adrenalina y todo, pero creo que fue una decisión importante el volver a dedicarme al 100% al tema técnico, porque al final de cuentas es algo que creo que puedo estirar a futuro y aparte, pues, gracias a Dios los resultados han ido saliendo poco a poco. Sí, además has dicho algo que me ha parecido muy interesante y es que todo el conocimiento que habías adquirido pues trabajando con el coche como coach, como ingeniero mecánico, que lo pudiste aplicar después a tu época de piloto o la segunda época que tuviste hace unos pocos años. ¿Realmente hasta qué nivel sirve cuando tú ejerces de coach o cuando tú ejerces de team manager el haber sido un piloto, el haber adquirido pues esos conocimientos? ¿Cómo crees que se puede cerrar el círculo ese? Yo creo que te ayuda mucho a entender, los pilotos somos una raza un poco bruta en el aspecto de que somos muy malos comunicándonos y sobre todo cuando se trata de comunicar a nivel técnico, no sé, o sea, te lo explica, un piloto te puede explicar el comportamiento de un coche con movimientos con las manos o con con ruidos raros que hace con la boca, pero al final de cuentas son palabras que no tienen un sentido técnico. Y a mí a nivel de ingeniería me ha ayudado mucho a decir, mira, pues yo antes decía esto y esto que está diciendo el piloto, pues significa que se va de frente o se va de cola o lo que sea, ¿sabes? Al final de cuentas me ha ayudado a como hacer un poco ahí de intérprete a nivel de manejo. Y no solamente eso, yo creo que también a ser más sensible en la parte con los pilotos, porque muchas veces a mí me tocó con los equipos que era bueno, pues este coche fue el que quedó campeón el año pasado, o este setup es el que traía el campeón del año pasado, y este lo manejas y le das, y a mí no me importa si viene o no viene el tiempo. Tú tienes que manejar y manejar y manejar y volverte loco. Y tal vez se encierran mucho en algo que un pequeño cambio puede ayudarle mucho a un piloto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con pilotos novatos que yo suelo tener un setup para pilotos novatos y otro para pilotos expertos, porque al final de cuentas tú le puedes poner el que está seguro que es el setup que es capaz de hacer la mejor vuelta, pero si ese setup no le da confianza y seguridad al piloto, el piloto novato nunca va a lograr adaptarse al coche y nunca le va a tomar confianza. Entonces, te puedo decir que me ha tocado, con ese simple ejemplo, ver pilotos que de estar a un segundo más atrás del tiempo que debían estar haciendo, pues tal vez ponerlos a 3 décimas del tiempo, que evidentemente esas 3 décimas que quedan ahí restantes tal vez son porque no llevan el mejor setup, pero no están a un segundo de distancia. Ya una vez que ellos cogen más soltura y más confianza con el coche, se les pone el setup rápido y van muy bien. Entonces, es un poco eso, ¿no? En la parte de ser un poco más sensible con los pilotos, entender tanto lo importante, porque también, como te lo estoy diciendo, puedo ayudarlos, también puedo ponerme muy duro con ellos, ¿sabes? Y puedo decir, oye, no me vengas a contar cosas porque yo he sido piloto y esto va así, y es que es así, o sea, no hay, ponte a trabajar y concéntrate y dale, ¿sabes? Entonces... Sí, entiendes perfectamente el papel de las dos partes. Vamos. Exactamente, entonces a veces es para bien, a veces es para mal a nivel de pilotos, pero yo creo que ha sido
un refuerzo muy fuerte en mi manera de ver el automovilismo a nivel de técnico, ¿no? Yo que te podría decir que creo que es uno de los puntos fuertes que puedo tener hoy por hoy. ¿Cuál dirías que fue uno de tus puntos álgidos cuando fuiste piloto? Porque has nombrado que viniste a España a competir en la Fórmula 3 y de hecho creo que ganaste alguna carrera. Sí, definitivamente la Fórmula 3 de aquí, aunque empezamos una carrera después de que arrancara el campeonato, ese año arrancaron en Albacete, no, perdón, en Jarama, yo no pude participar en esa carrera. Logramos ganar 2 carreras, Barcelona y Valencia. Logramos podiums en Estoril, también en otro más, no me acuerdo ahorita, creo que en una de las carreras de Valencia, en la primera carrera de Valencia. Entonces, bueno, había pilotos de la talla de Javi Villa, de Borja García estaba corriendo ya en la Serie A, porque estaba la A y la B, que era la Copa y el Campeonato de España. Pero al final de cuentas, pues bueno, nos tocó estar, yo creo que en una categoría que a mí me dio mucho a nivel deportivo, me dio mucho a nivel técnico y además me abrió yo creo que la visión de lo que es estar en Europa y lo bien que se hace el automovilismo en Europa. Yo había tenido previamente la oportunidad de correr karts en Italia y claro, llegar a un equipo de karts en Italia contra lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica es como llegar a la Fórmula 1, pero ya después cuando lo empiezas a ver que todo se comporta de la misma manera, tanto en Fórmula 3 o en categorías menores, es donde empiezas a darte cuenta que el poder hacer las cosas bien aquí en Europa cuesta mucho, pero además no solamente eso, te da mucho currículum y eso es algo que para mí es muy importante, coger mucho currículum, tratar de seguir escalando a categorías más importantes, pero al final de cuentas también pues en organizaciones importantes como puede ser Teo Martín Motorsport, ¿no? Para mí era importante tratar de hacerlo con un equipo grande, con un equipo que tuviese la infraestructura, porque al final de cuentas he tenido participaciones en Italia con equipos pequeños de Fórmula 4 o de Fórmula Abarth o Fórmula Renault en años pasados, y no es lo mismo, ¿sabes? O sea, al final de cuentas poder ver que el fruto de tu trabajo, los resultados de tu trabajo en una estructura tan grande que pues, prácticamente cuentas con todo lo que necesitas a nivel técnico, da mucha motivación. Sí, de hecho, ¿nos puedes contar un poco cómo es el MSI por dentro? Porque yo tuve la oportunidad de visitarlo cuando estaba en obras, pero casi acabado, y en ese momento me pareció espectacular y todavía faltaban muchas cosas. Me imagino que ahora entrar a trabajar todos los días a ese centro de, bueno, no sé si llamarlo deportivo, de investigación, porque tiene al final un poco de todo. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo ves? Pues un poco la respuesta que doy es que difícil de contar y es algo que hay que vivir definitivamente. eh, no sé, o sea, yo cuando empecé a hacer el máster aquí, la palabra que yo usaba para describirlo a mis amigos era como decir, es que es como el Disneylandia de las carreras, ¿no? O sea, lo que se te pueda ocurrir lo hay. A nivel técnico, a nivel de preparación de pilotos, a nivel de simuladores, a nivel de lo que se te pueda ocurrir, lo tenemos a la mano. Hoy por hoy una parte muy importante de la preparación del equipo de Fórmula 4 fue la preparación de instrumentos de medición y, bueno, lo que es el fondo plano y todo lo necesario para hacer el setup del coche. Y te puedo decir que todo lo hicimos en casa, o sea, esa facilidad y esos recursos de agarrar, pedir el material y ya una vez teniendo el material, hacerte, pues no sé, las herramientas, la instrumentación para medir la convergencia, la instrumentación para hacer los fondos planos, lo que se te puede ir ocurriendo es como ingeniero, la verdad, algo que da mucha satisfacción porque eh, no es como que vas, lo compras y a ver si lo adapto o a ver si me funciona o a ver si lo haces a la medida que tú quieras, como lo quieras y al final de cuentas no hay no hay lugar a duda de que lo estás haciendo bien porque tenemos todos los elementos para hacerlo bien. A nivel de piloto, pues ya te diría que me hubiese encantado prepararme aquí con el bioperformance que tenemos, con los simuladores que tenemos, como clases abiertas que tenemos hacia los pilotos para que se puedan capacitar a nivel de adquisición de datos, a nivel de dinámica vehicular. O sea, yo creo que cualquier piloto que hubiese tenido o que tenga la oportunidad de venir al MSI es que
al final de cuentas se puede volver un piloto completo en todos los aspectos, ¿no? O sea, técnico, deportivo, mental. Entonces, la verdad es que a todo nivel de ingeniería, a nivel deportivo, a nivel, no sé, hasta del museo, de ver, a nivel estético, si lo quieres ver así, es que trabajar aquí es, aparte de un gran gusto, un tema difícil en el aspecto de mantener todo limpio. Esto es un quirófano, al final de cuentas. Entonces, tienes que estar seguro que todo esté en su lugar, que vas limpiando conforme vas trabajando, pero te da una metodología de trabajo que al final de cuentas es yo creo que la manera en la que deberíamos de trabajar todos los equipos. Evidentemente no siempre tenemos las capacidades o los recursos o las instalaciones, pero ya te digo que es una satisfacción enorme. Y sin embargo, aunque las instalaciones sean espectaculares, ¿qué crees que es lo que hace a un equipo ganador? Porque si fueran solo las instalaciones, el año que viene vosotros iríais, competiríais y ganaríais todo de calle. Y eso, sin embargo, no es así. Hay muchas veces que ves equipos que aparentemente, pues eso, tienen todo lo necesario para ganar, pero luego, sin embargo, hay veces que no ganan o que tienen más problemas y sin embargo ves otros equipos que aparentemente pues hacen las cosas muy simples y no tienen demasiado y ganan. En la experiencia que has adquirido en estos años, ¿qué crees que es el punto diferencial más importante para que un equipo pueda estar luchando por ganar o por lo menos por tener buenos resultados? Bueno, sobre todo en categorías que son monomarca o bueno, que lleven el mismo chasis o el mismo motor. Yo creo que ser autocríticos es una parte muy, muy importante, saber ver las cosas desde afuera. A pesar de que seas parte de la organización, es muy importante tener esa capacidad de poder ver las cosas como si fueras una persona ajena a la organización. Y ya te digo que yo creo que un punto clave ahí está en el personal, o sea, las personas que llevan un equipo a cualquier nivel, o sea, ya sea la persona que hace los neumáticos o el ingeniero o los mecánicos, quien sea que esté involucrado en llevar el coche o hasta los mismos pilotos en manejar el coche, es muy importante. Yo creo que al final de cuentas puedes tener los mejores fierros, decimos en México, ¿no? Las mejores herramientas, los mejores coches o los coches más bonitos o los coches más nuevos, pero al final de cuentas si no eres autocrítico y no tienes ese sentido común que se necesita para saber en qué estás fallando y en qué puedes ir mejorando y en qué ya estás a tope y tal vez no vale la pena dedicarle más tiempo a eso porque ya lo tienes muy bien cubierto, eso te da un nivel de reacción y de capacidad muy alto. Yo creo que al final de cuentas el año pasado en la la temporada pasada en la Fórmula 4 se notó mucho eso. Hubo equipos que sufrieron de mucha desorganización y un equipo que tuvo muy, muy buena organización, que tuvo una metodología de trabajo muy clara y que supieron hacer muy bien las cosas. Hoy por hoy eso es lo que estamos buscando nosotros con el equipo, tener una metodología de trabajo perfecta en el aspecto de que siempre jalemos todos hacia el mismo lado, todos estemos remando hacia el mismo lado y al final de cuentas remando hacia el lado correcto, porque de nada sirve remar y remar, remar si estás remando hacia el lado equivocado. Entonces, yo creo que hubo un momento de análisis justo antes de empezar el proyecto de F4 que fue ese, ¿sabes? O sea, analizar muy, muy, muy a profundidad qué era lo que estaban haciendo bien los de MP y por qué dominaron tanto y al final de cuentas es lo que estamos buscando aquí. O sea, el mantenimiento es una parte fundamental en el Fórmula 4, o en muchas categorías en el Fórmula 4 se nota mucho. Entonces yo creo que por ahí va la línea de trabajo, ¿sabes? Mantener muy bien los coches, tener una buena capacidad de autocrítica, una metodología de trabajo muy clara y seguir la línea, ¿no? No desviarte de ella. Sí, sí, muy, muy interesante y estoy de acuerdo con los comentarios que has hecho. Dejando un poco de lado, cambiando un poco de tercio y yéndonos un poco más al aspecto Piero Rodarte, que has dicho en un momento que tú eras también piloto comercial. ¿Es lo que has estudiado y has ejercido alguna vez de piloto? Bueno, dentro de las cosas que se me vinieron a la cabeza cuando dejé de correr, fue un poco buscarme algo que me llamara tanto la atención como el automovilismo para tratarme de alejar de él. Me duró un poco tiempo la mentira de quererme alejar del automovilismo porque la verdad es algo que yo creo que llevas muy metido en el tuétano, decimos, y al final de cuentas algo que, bueno, desde de familia me viene. Mi abuelo fue de los primeros organizadores de carreras de coches en México. Mi padre y mis tíos todos siempre estuvieron involucrados en motociclismo y en automovilismo.
Y bueno, yo un poco con la decepción que tuve de no conseguir los presupuestos cuando estaba en mi mejor momento de correr aquí en Europa, eh, fue un poco de, pues, ¿qué hago? Aviación. Es un medio que involucra metodología, que involucra adrenalina, aunque las adrenalinas no les guste que lo digas. Al final de cuentas, el momento de aterrizaje y todo eso es un momento de mucha adrenalina. Y nada, con el apoyo de mi familia, hice la escuela de aviación, cumplí mis 220 horas de vuelo que son necesarias para sacar la licencia de piloto aviador comercial. Y justo cuando la terminé, aparte de que ya estaba yo de vuelta en las carreras, muy, muy involucrado con varios equipos y pilotos, hubo un momento crítico en la aviación mexicana en donde quebró una de las aerolíneas más grandes de México y no había literal espacios para empezar a volar. Y los que había eran muy mal pagados y, bueno, eran muy, muy cansados, por decirlo así, eran muchas horas de trabajo. Entonces, al final de cuentas, pues acabé mi licencia, me gradué, la renové un par de años más, después me di cuenta que al final de cuentas las carreras iban a seguir siendo el resto de mi vida la cosa más importante y bueno, me dejé de engañar y seguí, me dediqué de vuelta al 100% a las carreras, pero fue una etapa de mi vida que me lo gocé mucho. Me ayudó, yo creo que también a recapacitar y a darme cuenta lo mucho que me gustan y lo mucho que son parte de mi vida las carreras y no me aburrí, me lo pasé muy bien, pero definitivamente me divierto mucho más haciendo lo que hago. De hecho, tal es tu pasión por las carreras que en uno de los blogs que escribías hace unos años de Sportcar, me parece que era, que estaba leyendo alguno de los artículos que escribías. Hace muchos años. Sí, pero me ha parecido leer que cuando corrías la Copa Neón, me parece que era, llegaste a correr incluso con la pierna rota y escayolada. Sí, Eso sí. es así. Hubo quien dijo que fue un arma publicitaria, pero tengo las radiografías si las quieres ver. Sí, o sea, no sé, esa vez fue muy yo creo que es de las carreras más importantes de mi vida porque, pues tal cual, llegué con el pie roto, me había roto el pie dando un curso de manejo en Canadá, justamente en los Fórmula Renault habíamos hecho un curso de manejo en una pista en Canadá y empujando un coche fuera de los boxes, ayudando a los mecánicos a sacarlo, me atoré el pie y se me rompió el tobillo. Yo era fue de las primeras veces que ya estaba muy involucrado en la parte de ingeniería, como piloto y como ingeniero. Entonces yo era el ingeniero también del mismo coche que yo corría. Fue necesario que yo fuese a la carrera porque al final de cuentas, aunque no iba a ser yo el que corría, estaba yo a cargo de la parte de la preparación técnica del coche. Y me acuerdo perfectamente que llegó el organizador, estábamos ganando el campeonato y llegó el organizador de la categoría y me dijo, ¿cómo que no vas a correr? Digo, pues tengo el pie roto. Me dice, ¿y por qué no corres con el pie roto? Le digo, pues porque me vas a dejar. Me dijo, el reglamento no dice que no puedas correr con el pie roto. Y empezamos a hacer la matemática y necesitábamos un quinto lugar para mantener el primer lugar del campeonato. Todavía faltaban unas cuantas carreras, pero para no perder el primer lugar del campeonato, con un quinto lugar nos bastaba. Era una categoría que aparte arrancaban más de 30 coches, era una categoría grande. Y pues resulta que salía el primer entrenamiento, hicimos primeros con el pie roto. Corrimos, arranqué la carrera yo, me acuerdo, mi coequipero era Germán Quiroga, que ahora es piloto de NASCAR en Estados Unidos. Y le entregué el coche en primer lugar, él se encargó de acabar y ganar la carrera en el segundo turno y bueno, fue la foto, de esas fotos que dan gusto cuando entras a tu habitación y la ves porque es la foto en el primer lugar del podio con el pie enyesado, bueno, escayolado le dicen aquí, ¿no? Pero bueno, es de esas cosas que no se te van a olvidar, de esas locuras que hace uno y me acuerdo perfectamente. ¿Era el pie para acelerar o el que usabas para frenar? ¿Cuál era? Era el pie derecho, aparte, sí. Aparte era un coche que necesitabas el pie derecho tanto para el freno como el acelerador y porque el embrague lo tenías que usar sí o sí para subir y bajar marchas. Y me recuerdo que al final de la recta se me atoró no pisé bien el freno y me fui largo, me fui por la tierra y pensé que ahí iba a acabar embarrado en la pared porque me fui largo por no poder pesar bien y al final de cuentas recuperamos el coche y acabamos el turno en el primer lugar. Pero es de esas cosas que hace uno un poco sin pensar. La verdad es que es parte de la adrenalina de las carreras y de lo que bueno, a mí es lo que hace que me guste tanto, ¿no? Sí, claro, y es la pasión que tiene al final uno el que le hace hacer ese tipo de cosas, entiendo, sí. Sí, ha sido un poco de todo. O sea, hemos hecho
cuando me tocó ser piloto en Estados Unidos, que teníamos muy poco presupuesto, pues te puedo decir que la alimentación se basaba en ir todos los días al buffet chino. Estábamos mi ingeniero y yo viviendo literal en una habitación de hotel juntos no sé, estuvimos 2 meses viviendo en una habitación de hotel muy pequeña, y lo que hacíamos es que uno se metía por la puerta de emergencia, otro se metía por la puerta normal, pagábamos uno de los buffets y con un buffet comíamos 2 y ya, o sea, ahí es cuando uno empieza a hacer memoria y te das cuenta que el automovilismo es algo más que simplemente llegar y querer ser piloto, ¿no? O sea, es de verdad estar dispuesto a sacrificarte por ser piloto o por ser ingeniero, por lo que quieras. Y hay mucha gente que me ha rodeado y quiero aprovechar una vez a decirlo, que ha sido mi padre, Luciano Rodarte, mi ingeniero de toda la vida, Eduardo Aguilar de Costa Rica, que estuvo conmigo en todas las categorías que hice en Estados Unidos. Y bueno, muchas personas también de la familia, pero esas 2 personas en específico yo creo que han sido parte fundamental de mi carrera como piloto. Y tú lo mencionabas hace rato, el ingeniero Freddy Tambe, director de la escudería también en México, pues uno de los grandes profesores que he tenido también a nivel técnico. La verdad es que los últimos años que trabajé en NASCAR en México con ellos, tanto como piloto como ingeniero, fue una pasada en el aspecto de lo que pude aprender yo del ingeniero también. Sí, al final siempre hay unas personas en el pasado que te marcan el inicio o la trayectoria en el motorsport. Pero mirando un poco hacia el futuro, ¿dónde te ves ahora mismo? Porque al final creo que la pasión de todos los pilotos es llegar a la Fórmula 1, a conducir un Fórmula 1. Luego cuando eres ingeniero también pues puedes aspirar a llegar a la Fórmula 1. Pero una vez avanzas en la carrera, normalmente esos objetivos suelen cambiar. A día de hoy, ¿qué te gustaría, o dentro de 10 años, qué te gustaría decir, joder, pues me encantaría estar en esta posición o estar haciendo esto? A nivel de categoría, yo todavía soy muy fanático de participar en categorías en donde todavía logras entender qué es lo que lleva el coche de carreras, ¿no? Y tú ves un Fórmula 1 y solamente entender la aerodinámica necesitas todo un departamento de gente encargada para eso, para entender qué es lo que hacen los componentes aerodinámicos y en la parte de hibridación. Entonces, al final de cuentas, yo creo que son coches que ya son tan avanzados que ninguna de las personas que estén ahí paradas pueden entender al 100% todo. Y a mí sí algo que me gusta mucho es entender al 100% de los coches de carreras, porque al final de cuentas me gusta hacer un poco de todo. O sea, no solamente me pongo en la posición de soy el director del equipo, el team manager del equipo, y yo doy órdenes y me siento en mi escritorio. A mí me gusta mucho estar. De hecho, justo ahorita estaba haciendo unos sistemas de cableados que necesitamos aquí para el taller. Y bueno, basado un poco en eso que te estoy comentando, es cualquier categoría tipo F3, al mismo F2 o prototipos, me llamaría mucho la atención. Y yo creo que aquí, aparte, tocas un punto importante que es, para poder cumplir estos sueños necesitas a alguien que esté igual de loco y que tenga la misma pasión que tú. Y sinceramente es algo que a mí me ha gustado mucho de estar en Teo, que yo creo que Teo Martínez lo ha demostrado con el MSI, que es un apasionado de las carreras, que es una persona que tiene una gran visión y una persona que a futuro yo creo que lo que está haciendo no es para que dure 1 o 2 años, está tratando de dejar un legado, si lo quieres ver así, en el automovilismo. Entonces, yo espero que aparte de cualquiera de estos sueños que pueda ir teniendo, vayan de la mano de la estructura de Teo Martín, porque la verdad es que creo que tenemos en ese aspecto una misma mentalidad en el querer crecer, querer hacer las cosas bien y crecer de una manera controlada, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, a mí me encantaría, no sé, que mi currículum dijera, hizo un año en McLaren o en Williams o lo que se te pueda ocurrir, pero al final de cuentas, para mí, el decir, oye, hicimos un equipo de 0, aunque haya sido de Fórmula 4, ¿sabes? Logramos hacer buenos resultados, logramos ser campeones, de ahí hicimos un equipo de lo que se te pueda venir a la cabeza, y logramos hacer otra vez buenos resultados. Para mí eso tiene mucho más valor en mi currículum y a nivel personal que lo que pueda decir estuve un año de becario en un equipo de Fórmula 1, ¿no? Sí, el aprendizaje en muchos casos también suele ser mayor, porque una de las cosas que le ha pasado a la Fórmula 1 es eso, que se ha hecho compleja. Yo creo que cada vez es más difícil entender lo que hay detrás, ¿no? Las carreras te pueden gustar más o menos, te pueden parecer interesantes o no,
pero el nivel de complejidad que ha adquirido pues es mucho más grande que el que tenía hace unos años, y eso sí que ha hecho que yo creo que haya gente que lo haya dejado de ver o de seguir la Fórmula 1. Entre ellos yo, la verdad es que ahora veo muchas menos carreras que cuando estaba Michael Schumacher, por ejemplo, o cuando estaba Alonso en la época anterior. No sé si a ti te ha pasado algo parecido o... Claro, es como ver el clásico video este que ahora circula mucho por las redes, que me parece que es Senna, no me acuerdo si es Mónaco o algo, pero que lo vas viendo hacer en una caja en H 30 veces cambios de velocidades por todo el circuito y que se va peleando con el coche, pero que entiendes perfectamente lo que está haciendo, ¿sabes? Entiendes perfectamente que va cambiando marchas, que va tratando de controlar el coche, que va tratando de aplicar la potencia para X situaciones, que lo frena pues para meterlo a la curva. O sea, que juega mucho con el coche. Hoy en día ver una corrección en un coche de carreras a nivel de manejo es rarísimo, ¿no? O sea, bloquean un poco las ruedas de vez en cuando, le mueven 20 veces a 20 botones que están en la pantalla y que yo creo que ni los pilotos saben para qué son, porque al final de cuentas los programan para decir, oye, tienes que ponerle esto, ¿qué te da? A ti no es tu asunto, ¿sabes? O sea, tú pones este en 2 y este en 3 y al final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Pues son secretos de equipo prácticamente. Entonces a mí los coches básicos, por decirlo de alguna manera, me llaman mucho la atención. O sea, de verdad es que son coches que al final de cuentas son tan básicos que obligan al piloto a ser un poco más preciso, dar un poco más de sí mismo. El otro día me preguntaban que a nivel de Fórmula 4, qué tan importante era el piloto y qué tan importante el coche, y yo creo que el piloto es el 70% del todo. O sea, y ese 70% se pasa al Fórmula 1 a nivel de coche, ¿no? El 70% es el coche y el 30% el piloto. Entonces, así, de la Fórmula 4 a la Fórmula 1, pues se va repartiendo ese porcentaje poco a poco hasta llegar al 70% que tiene el coche en Fórmula 1. Entonces, aquí yo creo que es importante, otra cosa que creo que no mencioné y que es importante es que la parte de llevar pilotos es una parte también muy bonita, en el aspecto de que tú les puedes dar consejos de manejo, les puedes dar consejos de la parte técnica, les puedes dar hasta consejos de cómo comportarse o cómo hacer una entrevista, o tantas cosas que están de la mano de categorías más pequeñas, ¿sabes? Que estás mucho más en contacto con el piloto o mucho más en contacto todos los integrantes del equipo entre ellos, ¿sabes? Un equipo de Fórmula 1 que puede tener más de 200 empleados o mucho, dependiendo del tamaño de la escudería, muchos más que 200, pues yo creo que se pierde hasta ese contacto humano que para mí es muy importante. El automovilismo para mí es una familia, al final de cuentas. A mí me gusta mucho llevar tanto los mecánicos como los pilotos, como todos los que conformamos un equipo de carreras, que nos veamos como una familia. Yo sé que hay veces que no todos estamos para caernos bien entre todos, pero por lo menos que tratemos de manejarlo de una manera mucho más amistosa, ¿no? Sí, que se disfrute, yo creo. Al final es muy importante que cuando estás haciendo algo estés disfrutándolo y no sea tanto, pues al final es un trabajo, sí, y hay días que cuesta levantarse de la cama, pero cuando estás en el circuito y cuando estás trabajando con ello, pues tener una sonrisa y estar disfrutándolo y no, joder, qué tarde se está haciendo, que hoy no he comido. Sí, el automovilismo hay hora de entrada, pero no hay hora de salida, ¿no? O sea, siempre sabes a qué hora tienes que llegar, pero nunca sabes a qué hora vas a salir, ni del taller, ni de la pista, ni de, no sé, en un traslado de un circuito que esté muy lejos, pues hay que madrugar y hay que llegar y hay que montar. Entonces, te lo tienes que disfrutar, o sea, porque al final de cuentas, si no te lo disfrutas, puede ser un medio muy duro pero creo que no, hoy por hoy no me ha tocado ver a nadie que esté involucrado en el automovilismo o que por lo menos dure más de 2 carreras en el automovilismo y no lo vea como una pasión, ¿no? Sí, sí. Para ir un poco terminando, porque el podcast, además de, pues para que sea entretenido y escuchemos historias del motorsport, me gustaría también que sirviera a la gente para un poco dirigir su camino, porque yo creo que nos pasaba a nosotros y le seguirá pasando a la gente, que ves la Fórmula 1 en la tele o ves carreras de Fórmula 3, pero realmente no sabes qué ha estudiado esa gente, cómo ha llegado ahí, qué es lo que ha hecho para poder estar ahí. Entonces, ¿qué consejos darías a alguien que está escuchando el podcast y que dice, joder, pues a mí me gustaría estar de mecánico, yo quiero ser piloto, pero no sé cómo se hace, no sé hacer un máster en Inglaterra de los oficiales, no sé ser ingeniero, si hacer un máster de los que no piden una carrera, qué libros leer, ya no solo piloto, sino pues un poco piloto, mecánico, ingeniero, cualquiera que quiera estar involucrado en este mundo, ¿qué consejo le das, qué le dirías que hiciera? Hombre, yo creo que el Internet nos ha servido mucho para poder
acercarnos a todo, o sea, no solamente en el aspecto de las carreras, sino en cualquier cosa que tengas duda, pues es tan fácil como hacer una búsqueda en Google y enterarte de lo que quieras enterarte. Pero yo creo que también nos ha alejado mucho de la realidad y al final de cuentas eso yo creo que por lo menos a mí fue lo que me funcionó, ¿no? Estar en las pistas, al final de cuentas tal vez sí tuve la suerte de estar en una familia que estuvo siempre muy cercana al automovilismo, pero me tocó ver muchos casos que no, y me tocó ver gente que al final de cuentas se iban a la pista, se enteraban, pedían estar ahí, mecánicos que pedían ayudar, mecánicos que no tenían problema de limpiar una rueda o de ayudar a cargar una cosa a cambio de estar simplemente involucrado en el equipo. Y eso es algo que me pasa mucho a nivel de emails y eso de, oye, es que yo soy amante de las carreras y soy fanático y me encantaría estar en el medio. Soy de, no sé, algún pueblito en México. Y le digo, bueno, ¿has ido alguna vez al autódromo? ¿Has ido alguna vez a... ¿Sabes qué categorías corren cerca de tu... cuáles son las categorías del campeonato regional? ¿Sabes qué categorías hay a nivel nacional? Ah, no, pero soy amante de las carreras. Y yo me quedo así como... Claro, eres amante de las carreras porque lo ves en el internet y porque puedes verlo en la televisión y eso nos ha acercado mucho, pero para ser un verdadero amante de las carreras tienes que vivirlas y tienes que ensuciarte y tienes que sufrirlas. O sea, al final de cuentas, como te lo dije, o sea, yo al punto de me tocó sufrirlas y gozarlas, si lo quieres ver al mismo tiempo, al punto de no tener dinero suficiente para comer, pero era mi pasión y estaba seguro que era lo que yo quería hacer. Entonces, eso es lo que yo creo que necesita la gente hacer. O sea, de verdad, eres amante de las carreras, investigate por lo menos qué categoría hay corriendo, no sé, en el circuito regional por donde tú vives o a nivel nacional o a la pista de go-karts, ve, ayuda, empápate. O sea, al final de cuentas es eso, ¿no? Yo creo que se nos ha abierto tanto la información que no sabemos distinguir entre la información y cómo aterrizarlo hacia la realidad. Entonces, mi consejo está en acercar. Yo creo que no hay ningún equipo que no le falte siempre un par de manos, ¿sabes? O sea, un par de manos siempre nos caen muy bien, un par de manos que nos ayuden, un par de manos que sepan, pues, de alguna manera humilde o poco a poco entrar a un equipo. No es como que, es que ni siquiera yo acabando un máster o acabando una formación profesional me sentiría en el derecho de llegar y decir, oye, a ver dónde está el coche de carreras que tengo que diseñar, dónde está el coche de carreras que tengo que trabajar. O sea, esto me viene mucho del trabajo que yo hice previamente, pero si yo hubiese hecho solamente el máster o una formación profesional, yo tendría que haber llegado de una manera humilde y respetuosa a los equipos a pedir que me dejasen ayudar en lo que fuera. Y de ahí demostrar que, oye, mira, creo que esto puede ir un poco mejor, creo que esto puede funcionar y empezar a dar ideas. Yo creo que es la manera correcta de entrar en el automovilismo, o por lo menos la que a mí me gustaría ver en las personas que se acercaran en algún momento a mi equipo o a equipos en los que yo participe, ¿sabes? Entonces, esa es mi recomendación. También como piloto, o sea, como piloto es lo mismo. Eh, Puedes ver carreras, sí, puedes ver carreras, pero si no sabes, esta es la cruda realidad del automovilismo, si no sabes cuánto cuesta correr un go-kart, pues tal vez te estás haciendo una idea equivocada de lo que se necesita para ser piloto, de lo que se necesita, de lo que tienes de los mínimos recursos que necesitas tener, porque no tienes que ser recursos de la familia al final de cuentas, pero oye, tienes el hambre de salir y buscar patrocinadores. Yo me tocaba mandar de 10 a 15 presentaciones por semana a patrocinadores, de esas 10 o 15 responder una o dos que me regresaran. En ese entonces ni siquiera había email, o sea, había que ir y llamar y preguntar, oye, ¿ya vieron mi presentación? ¿Ya vieron mi presentación? Y después de un par de semanas, pues de esas 15 que enviaste, ir a una o dos reuniones en las que tal vez una salía bien y 5 salían mal. Entonces, es eso, o sea, yo creo que en realidad las cosas que mejor saben en la vida son las cosas que te cuestan y el automovilismo es una de ellas. O sea, el automovilismo no es un medio fácil, es un medio muy complicado. Si quieres ser piloto hay 20 plazas en Fórmula 1. Si quieres ser ingeniero, pues no sé, habrá en equipos importantes 200 plazas, en equipos más pequeños otras 1000 y así se va haciendo muy pequeña la pirámide. Y de ahí, pues, a nivel de mecánicos, pues lo mismo. O sea, habrá 4 o 5 por coche, pero al final de cuentas, cada vez son lugares muy prestigiados de tener. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que es un prestigio y un orgullo poder ser parte de una organización de un equipo de carreras. Y si están dispuestos a sacrificarse, pues yo creo que tendrán las puertas abiertas
y te digo, no es un sacrificio que duela al final de cuentas, es un dolor placentero al final de cuentas, ¿sabes? Sí, no, además es un consejo muy práctico porque no estás enseñando qué tienen que hacer una vez están en el motorsport, sino qué tienen que hacer para acceder a él, que es muy diferente. Luego, una vez estás dentro, tendrás tiempo para aprender más, para leer libros, para hacer maestrías, para cualquier cosa, pero lo que tienes que hacer es saber qué te gusta, empezar a involucrarte y luego, una vez estás ahí, pues ya... Tienes que enamorarte y enamorarte de verdad, ¿no? Ahora que está muy de moda lo de las redes sociales, es como ver una chica muy guapa en la foto de perfil y después en persona pues ver que no es tan guapa, pero tal vez es inteligente y tiene otros atributos. Pues es que es así tal cual, o sea, la foto y lo que ves en la tele o lo que ves en internet puede ser muy guapo, pero ya que estás cerca y que ves que es un medio difícil y que hay que hacer muchos sacrificios para estar en él, pues ahí es en donde decides si de verdad te sigue gustando o mejor te dedicas a otra cosa. Sí, sí, pues sí, muchísimas gracias, Piero, por la conversación y te deseo que tengas muchos éxitos en este 2021 y que podamos ver muy buenas carreras en la Fórmula 4 española. Gracias, Íñigo, por el espacio, gracias por tu tiempo y de verdad un gusto estar participando en tu podcast.